Bienvenidos a Fórmula 14, el canal donde te enseñamos física y mates para un 10. Hoy trigonometría fácil para Pau de física. Vamos a entrar en lo básico, lo que necesitas saber para descomponer vectores y sin equivocarte. ¿Entendido? Así que vamos allá. Bueno, esto es un nuevo vídeo de la serie básicos. Vamos a centrarnos en lo que es la trigonometría. Es una parte de las matemáticas que se encarga de estudiar los triángulos. Los triángulos, pero no cualquiera, sino especialmente los que tienen un ángulo recto. Un ángulo recto son los triángulos rectángulos. Lo especial de los triángulos es que si tú los amplías, como ya decía Tales, o los amplías o los reduces, la proporción que guardan entre sus lados, es decir, entre este lado, o este lado y este lado, es siempre la misma, se mantiene igual. Si yo los amplío de forma proporcional, se mantienen de forma proporcional. Eso lo decía ya Tales, pero con la trigonometría, pues actualmente, se estandariza o se hacen unas fórmulas específicas. Vale, quiero que quede una cosa clara. Los senos, cosenos, tangentes, arcotangentes, todo este rollo son proporciones, son fracciones, ¿vale? No hay que tenerlas miedo, ¿de acuerdo? Y un seno, de hecho, un seno de un ángulo se compone de la siguiente manera, de un cateto opuesto y una hipotenusa. Y diréis, ¿qué es un cateto opuesto y qué es una hipotenusa? Bueno, pues cuando trabajemos con trigonometría, vamos a caracterizar es decir, centrarnos en los triángulos, ¿vale? Cada triángulo va a tener un ángulo asociado. Este es un alfa, que puede ser cualquier alfa, podría ser más grande, podría ser más pequeño, pero da igual. El caso es que el seno de este alfa, ¿vale? De este alfa en concreto, va a ser este cateto opuesto, es decir, el opuesto a este ángulo, ¿vale? El opuesto es el que está más alejado, vamos a decir, a este ángulo, entre la hipotenusa. La hipotenusa siempre va a ser el más grande, ¿vale? Supongo que sabréis Pitágoras, sabréis que si esto se llamara A y esto se llamara B, la hipotenusa se calcula como A al cuadrado más B al cuadrado bajo la raíz, ¿no? Vale, eso es básico, lo sabemos todos. Entonces, este cateto opuesto entre hipotenusa nos da el seno, eso es muy importante. Y nosotros no vamos a usar esta fracción como tal, sino que vamos a despejarla y vamos a usar sobre todo esta ecuación. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es con estas hipotenusas, que vamos a generar triángulos rectángulos, ya veréis, en cualquier lado, y vamos a coger la hipotenusa, ¿vale? Y vamos a sacar su cateto opuesto y su cateto contiguo. El cateto opuesto irá acompañado de una J, ¿vale? Porque estará en el eje Y. Y el cateto contiguo irá acompañado de una Y, porque estará metido en el eje X, ¿de acuerdo? Ahora ponemos un ejemplo. El coseno es el cateto contiguo, es decir, el que no es la hipotenusa, pues el otro. El cateto contiguo, ¿vale? El que está en contacto con el ángulo recto y está en contacto también con el alfa. Y luego tenemos la tangente, que es una cosa más rara, pero que se puede resumir como seno entre coseno, cateto opuesto entre cateto contiguo. Vale, si tú metes esta fórmula, la sustituyes aquí en coseno y coges esta fórmula y la sustituyes aquí en seno, pues te sale, despejas hipotenusas y te sale eso, ¿vale? La tangente es algo más raro. Nosotros vamos a utilizar sobre todo seno y coseno, nada más. En física no se va a utilizar casi nada más, como mucho más adelante en ondas, en movimiento ondulatorio, vamos a usarlo, pero no como para razonar trigonométricamente los problemas. Porque esto, al ser una de básicos, lo que quiero es que se entienda para ir sobre todo a los problemas de campos, ¿vale? Que van a requerir, lo que vamos a calcular va a ser directamente la distancia de un vector, ¿vale? O sea, el módulo de un vector, mediante la fórmula, como puede ser pues GMM partido de R cuadrado, ¿vale? Esto nos va a permitir calcular un vector, pero ¿qué pasa? Que este vector va a estar en una dirección que no comprendemos, que puede tener un alfa así de grande o así más pequeño, ¿vale? Entonces lo que queremos es descomponerlos en J's y en I's para poder tener un vector que tenga esta forma, ¿vale? Y esto es lo que vamos a entregar en el examen. No podemos entregar un vector R y ale y yo no sé bien especificar la dirección, ¿vale? Que bueno, que hay ciertos casos que sí, pero
Lo mejor es dejarlo así, que es bonito y se entiende, y un corrector pues además tiene pereza y no quiere de verdad, no quiere corregir, o sea, es como pónselo fácil para que te pueda poner el punto, ¿sabes? Entonces, nuestra R, que bueno, yo lo he puesto así como concepto, puede ser una fuerza, puede ser cualquier cosa, va a tener como módulo, ves que no tiene el capuchón, la hipotenusa, ¿vale? Y vamos a construir aquí un ángulo recto, es decir, lo que tenemos aquí es un triángulo rectángulo. Total, que para sacar la componente B, que es la que va a ir acompañada de la dirección J, ¿vale? Que va a ser el eje Y, se calcula exactamente igual. ¿Por qué? Porque es un cateto opuesto al ángulo. Entonces nosotros vamos a sacar de aquí, de nuestro formulario, y vamos a ver, joder, pues si tenemos aquí cateto opuesto es igual a h por seno de alfa. Ah, pero es que nuestra h, nuestra hipotenusa, es el módulo de este vector. Entonces tengo un b igual a r por seno, ¿vale? B es igual a r por seno. Y luego tengo una A, que es el cateto contiguo. Es el cateto contiguo de aquí. Entonces yo miro a ver el cateto contiguo y veo que es h por coseno de alfa. H, que es nuestra r, nuestro módulo de r, por coseno de alfa, ¿vale? Entonces ya está, es fácil y sencillo. No hay más, es eso. O sea, simplemente aplicar esto una y otra vez. Vamos a trabajar en módulo, porque realmente A y B, porque nosotros lo sabemos de aquí, tienen su propia dirección, pero realmente estos son números, son valores escalares. Entonces hay que mantener un orden, entender bien qué estamos dibujando para después poder colocarnos aquí y ponerlo bien, ¿vale? No hay que olvidarse de poner las unidades después, metros por segundo, pongo un ejemplo, ¿vale? Y sobre todo no equivocarse, no poner aquí la B y aquí la A, o sea, tener un orden, ¿vale? Es lo más importante. Vale, entonces vamos a poner esto es una situación de examen muy sencillita, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hay una vuelta de tuerca más, ¿vale? Se puede pensar un poco más y dar una vuelta más, que a veces nos lo piden, a veces nos lo hacen entender, sobre todo en la FAO, que es la siguiente. Entonces, hemos establecido que está en verdecito el seno, ¿vale? Tenéis aquí una pequeña leyenda, distancias son naranjas, ángulos son morados, proporciones son verdes, ¿vale? Como está en verde, sabemos que es una proporción, es decir, es una fracción, es un valor entre otro valor, ya está, nada más, es un porcentaje, ¿vale? Entonces, no tiene unidades, no es nada material como tal. Entonces, vamos a decir que nosotros tenemos dos partículas aquí, ¿vale? Ya lo veréis más adelante, pero estas partículas pueden generar, por ejemplo, una fuerza, generan un campo magnético o un campo gravitatorio. Bueno, ya veréis que las partículas estos, que se resumen en puntos, ¿vale? Van a generar vectores de distintas características, de distintas unidades, pero vamos a decir vectores. Entonces vamos a poner que es una fuerza, ¿vale? Y esta fuerza sabemos que es en sentido... En la misma dirección, ¿no?, que une estos dos puntos. Entonces, nosotros no nos van a decir este alfa, es posible que no nos digan este alfa. Entonces vamos a tener un problema porque vamos a plantear nuestras ecuaciones, vamos a sacar nuestra fuerza, ¿vale? Y vamos a querer sacar su componente en Y y su componente en X, vamos, que lo tenéis aquí dibujado. Y entonces nos van a pedir el seno de alfa y el coseno de alfa. Y entonces, ¿nosotros cómo lo sacamos? No sabemos cuál es el seno de alfa. Bueno, existe una opción que es decir, joder, pues es el arcoseno, tengo esta fórmula, ¿no?, que planteo este triángulo rectángulo, porque yo me sé la posición de este tal. He planteado este caso porque este caso es favorable, ¿vale? Es una terna pitagórica, podéis seguramente buscarlo en el canal o en otros canales. Pero una terna pitagórica básicamente es que cumple, pues que es bonita, ¿vale? Es un Pitágoras que es bonito. Esto se cumple, ¿vale? Entonces es un caso concreto de Pitágoras que es bonito. Vale, entonces tenemos un triángulo rectángulo y tenemos este alfa que es el mismo que este, porque hemos dicho que la fuerza se pone en la misma dirección. Y entonces nosotros podemos sacar el valor del seno de alfa mediante estos dos catetos, ¿vale? Por ejemplo, el seno de alfa es 4 entre la hipotenusa, ¿vale? Es cateto opuesto entre hipotenusa. Y entonces sacamos que esto es 4/5. El seno de
este alfa sería el mismo que este seno de alfa. ¿Por qué? Porque tenemos la misma dirección. Entonces podemos coger y sustituir aquí la proporción. Aunque no sea exactamente lo que nos... O sea, sí será exactamente lo que nos da la calculadora. Pero como nosotros no tenemos el ángulo, podemos coger este otro triángulo que es más grande, que es lo que decíamos al principio, que hacíamos más grande o más pequeño proporcionalmente, esa palabra es muy importante, hacemos más grande o más pequeño y el ángulo no cambia. Entonces nosotros podemos coger la proporción y reutilizarla aquí, sustituirla tal cual, ¿vale? Y entonces sacar que es, di que la fuerza medía 5 newtons, ¿vale? He puesto el ejemplo, y entonces 5 por 4 quintos, tachamos y sale 4 newtons, veis que es lo mismo, ¿vale? Y luego la fuerza en X es lo mismo, pero poniendo aquí 3 quintos, ¿vale? Entonces, es así de sencillo y con esto ya acabo, ¿vale? Tenemos más adelante, haremos lo mismo, pero más complicado. Entonces, en vez de tener un solo vector que aplique, tendremos dos, con dos direcciones distintas. Pero como tendremos la posición, podremos aplicar una trigonometría para, con dos ángulos distintos que no sabemos, que no conocemos, pero que en base a la posición, que sabemos pues que esto estará colocado entre el 3, 4, por ejemplo, ¿no? Sabremos más o menos, podremos establecer cuál es el cateto, cuál es este cateto, y podremos establecer la proporción que nos ayude a extraer este vector, este vector, este vector y este vector. Y una vez con estas componentes en las mismas direcciones, que ya lo mencionábamos en este otro vídeo, podremos sumar y restar para poder extraer una resultante, una fuerza total, o que sea la suma de todo. Vale, y con esto hemos terminado. Esto lo usaremos mucho en la PAU, así que por eso quería hacer un vídeo que fuera un básico de cuál es la trigonometría básica. Muchas gracias. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado o te ha resultado útil, dale a like y no te olvides de suscribirte para no perderte los próximos. Además, recuerda que también ofrecemos clases particulares de matemáticas y física, enfocadas en la PAU. Toda la información está en la descripción de este vídeo. Nos vemos en el próximo. Adiós.